¿Alguna vez ha sentido una soledad total en el camino de la vida? ¿Se ha preguntado por qué, a pesar de todos sus esfuerzos, no logra establecer una conexión auténtica con los demás y sentir su comprensión? Quizás le ha atormentado la pregunta, ¿por qué, al buscar la cercanía con otros, se siente aún más aislado? ¿Por qué surge la sensación de alienación de todo el mundo? Permítame asegurarle que, si estos sentimientos le son familiares, no está solo en sus experiencias. Es más, se encuentra en excelente compañía. Muchas personalidades destacadas descritas en la Biblia, aquellos a quienes el Todopoderoso eligió para grandes logros, pasaron por períodos de soledad y aislamiento. La elección divina conlleva desafíos únicos, entre los cuales la soledad es frecuente, ya sea por la incomprensión de los demás, la falta de apoyo o la sensación de no tener amigos verdaderos ni relaciones cercanas. Los elegidos por Dios a menudo se encuentran en aislamiento. Y lo notable es que no es una maldición, sino una parte integral del llamado. Quizás objete, si soy elegido por Dios, ¿no debería estar rodeado de amor, apoyo y amistad? ¿Acaso la elección no implica un camino de vida más fácil? Sin embargo, la verdad es que el llamado de los elegidos rara vez coincide con nuestras expectativas. A menudo difiere radicalmente de lo que el mundo ofrece. Las historias bíblicas están llenas de ejemplos de personas elegidas por Dios, destinadas a la grandeza, pero que experimentaron períodos de profunda soledad. Es importante entender que esta soledad no fue su destino eterno, sino una etapa de preparación. Fue en el silencio y la soledad donde Dios los formó, pulió sus cualidades y los preparó para una gran misión. Si en este momento se siente solo, quizás sea un tiempo que Dios está usando para purificar su corazón, formar su carácter y acercarlo a sus planes. A continuación, nos adentraremos en las vidas de conocidos elegidos bíblicos que experimentaron una profunda soledad y aislamiento en el contexto de su llamado divino. Veremos cómo Dios utiliza los momentos de soledad para preparar a sus elegidos para grandes obras. Exploraremos las dificultades que enfrentaron Moisés, David, Jesús y muchos otros, y revelaremos el propósito oculto de su soledad. Pero lo más importante, queremos infundirle esperanza. Si se siente solo, si le parece que Dios le ha llamado a seguir un camino que nadie más puede recorrer junto a usted, sepa que está exactamente donde Dios quiere que esté. Compartiremos con usted verdades bíblicas que le ayudarán a ver la soledad desde una nueva perspectiva. Veremos que ser elegido por Dios a menudo significa estar separado no solo del mundo, sino también de la comodidad y la aprobación de los demás. Es un camino difícil, pero conduce a una intimidad más profunda con Dios y a una mejor comprensión de su propósito para su vida. Así pues, comencemos a explorar estas importantes verdades. En los textos sagrados de la Biblia, el término elegidos está dotado de un significado especial, designando a aquellos que han sido honrados con un llamado divino para cumplir una misión única o alcanzar un propósito superior. No son simplemente personas comunes, sino individuos marcados por el sello de la providencia, a quienes se les ha predestinado a desempeñar un papel significativo en el plan eterno. Sin embargo, la elección divina no siempre promete bienes mundanos, honores o reconocimiento. A menudo conlleva pruebas, periodos de aislamiento e incluso el rechazo de los demás. Consideremos la historia de Moisés, uno de los ejemplos más claros de elección en la Biblia. Criado en el palacio del faraón,
gozaba de todos los privilegios accesibles a un miembro de la familia real egipcia. Pero, al darse cuenta de su verdadera pertenencia al pueblo hebreo, se vio obligado a huir de Egipto después de interceder por un israelita que era víctima de maltrato. Al encontrarse en el desierto, Moisés, como un exiliado, fue despojado de su entorno habitual y de su apoyo. Durante 40 años llevó una vida errante, lejos del lujo y el poder que había disfrutado en el pasado. En soledad, entre las arenas interminables, pastoreaba ovejas, anhelando a sus compatriotas. No había nadie con quien compartir sus penas, apoyarlo en momentos difíciles o comprender su deseo de ayudar a su pueblo. Pero fue precisamente en este silencio y soledad del desierto donde Dios se dirigió a Moisés. Apareciéndosele en forma de zarza ardiente, lo llamó a liberar a los israelitas de la esclavitud egipcia. En el libro del Éxodo 3:4 se relata cómo Moisés, asombrado por el espectáculo inusual, se acercó a la zarza y escuchó la voz de Dios, que le ordenaba cumplir una tarea para la que se sentía completamente despreparado. ¿Por qué Moisés necesitó tantos años vagando por el desierto? ¿Por qué Dios no lo llamó antes, cuando aún estaba en Egipto, rodeado de gente? La respuesta reside en el plan divino. Moisés necesitaba pasar por la prueba de la soledad para adquirir humildad y aprender a confiar plenamente en Dios. Debía deshacerse del orgullo y la autosuficiencia para, al recibir el llamado de Dios, depender completamente de su fuerza y no de sus propias capacidades. La elección de Moisés implicó largos años de soledad, la renuncia a todo lo que le era querido, para que pudiera convertirse en el líder digno de su misión. Otro ejemplo es David, el pastor que se convirtió en rey de Israel. Su vida es una historia de fe ilimitada y profunda soledad. Desde joven, David pastoreó ovejas en los campos, lejos de su hogar y su familia. Le faltaba compañía, apoyo y reconocimiento. Durante horas se dedicaba a la oración y componía cánticos en alabanza al Señor. Este tiempo pasado en soledad no fue en vano. Forjó su espíritu y lo transformó en un hombre cuyo corazón era agradable a Dios. Cuando el profeta Samuel llegó para ungir al nuevo rey de Israel, el padre de David ni siquiera pensó en llamarlo. En el primer libro de Samuel 16:11 se dice: ¿Son estos todos tus hijos? Jesé respondió: Aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Fue David, un joven desapercibido y solitario, quien fue elegido por Dios para un gran propósito. El destino de David, el elegido de Dios, está indisolublemente ligado a la soledad, que solo se intensificó después de su unción como rey. Rechazado por Saúl, perseguido como un animal, se escondió durante años para salvar su vida. Incluso después de ascender al trono, el reinado de David estuvo empañado por traiciones, intrigas políticas, sentimiento de aislamiento. Pero, a pesar de todas las pruebas, su conexión con Dios permaneció inquebrantable. Los salmos, nacidos en períodos de profundísimo sufrimiento, testifican cómo el Señor usó la soledad para acercar a David a Él. La historia de David demuestra de manera convincente que la soledad, aceptada en la presencia de Dios, se convierte en un terreno fértil para el crecimiento espiritual. Fue en los momentos de aislamiento donde David aprendió a confiar plenamente en la voluntad de Dios, a depender de su fuerza y a adorarlo con un corazón puro. La cumbre de la elección en la historia bíblica es, sin duda, Jesucristo.
Su camino terrenal es el ejemplo más brillante de separación del mundo, un camino que conduce a un gran propósito a través de una profunda soledad. A pesar de que Jesús estaba rodeado de discípulos que lo apoyaban, a menudo se retiraba para comunicarse con Dios. Especialmente conmovedor es el episodio en el huerto de Getsemaní, donde, en vísperas de la crucifixión, Jesús pidió a sus discípulos que oraran con él, pero ellos se durmieron, dejándolo solo en la hora de mayor necesidad. Como se dice en el Evangelio de Mateo 26:38, Jesús les dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Pero ellos no pudieron velar. El Hijo de Dios fue abandonado en la hora más oscura de su vida. ¿Por qué Jesús, el Salvador del mundo, necesitaba experimentar una soledad tan profunda, especialmente en un momento en que tanto necesitaba apoyo? Fue en el aislamiento donde Él sometió completamente su voluntad a la voluntad del Padre. Fue en la soledad donde aceptó todo el peso de los pecados del mundo y comprendió la profundidad de su sacrificio. En la cruz, como relata el Evangelio de Mateo 27:46, Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». En ese momento incluso Dios Padre parecía haberse alejado. Jesús fue abandonado por los discípulos, rechazado por el pueblo y separado del Padre, todo para que nosotros pudiéramos encontrar el camino hacia Dios. La soledad de Jesús no fue un fin en sí misma, sino un sacrificio por nosotros. Él recorrió este camino solitario para que nosotros pudiéramos sentir la cercanía de Dios, sin importar cuán aislados nos sintamos. Entonces, ¿qué lecciones podemos extraer de los destinos de estos héroes bíblicos? ¿Cuál es el propósito de la soledad para los elegidos? Su experiencia nos revela varias verdades importantes. En primer lugar, la soledad es un tiempo para la preparación de Dios. Así como Moisés necesitó la soledad en el desierto y David en los campos, Dios a menudo llama a los elegidos a pasar tiempo a solas con Él para prepararlos para cumplir su destino. Esta preparación no solo consiste en adquirir habilidades, sino también en formar una personalidad agradable a Dios. La soledad ayuda a eliminar las distracciones, purificar los corazones y enseñar a confiar en Dios, buscar su presencia y confiar en sus planes. La soledad puede convertirse en un tiempo valioso para el crecimiento espiritual y la preparación para grandes obras. Es importante confiar en el plan divino y recordar que Dios tiene sus propios tiempos. En la soledad se abre la oportunidad para profundizar la conexión con Dios. Cuando no hay nadie más en quien confiar, uno recurre a los poderes superiores. Es en esos momentos cuando la voz de Dios se vuelve más clara y su presencia más palpable. Así como el rey David compuso sus salmos más conmovedores en períodos de adversidad, cada uno puede usar los momentos de soledad para fortalecer la fe y acercarse a Dios. La soledad se convierte en una prueba de fe y confianza en el plan divino. En el aislamiento es fácil sentirse olvidado y abandonado. Sin embargo, la Sagrada Escritura, en el libro del profeta Isaías 49:15, nos recuerda que Dios nunca abandona a sus hijos. Incluso si una mujer olvida a su hijo, Dios no olvidará. En los momentos de soledad es importante recordar esta verdad. Dios no ha olvidado. Él actúa, incluso cuando no es perceptible. La soledad es una preparación divina para grandes logros. Los ejemplos de Moisés, David y Jesús muestran que la soledad no es una señal de rechazo, sino una herramienta utilizada por Dios para purificar a los elegidos.
Dios permite que sus elegidos pasen por periodos de aislamiento para prepararlos para el servicio. La soledad se convierte en un crisol donde tiene lugar la transformación. Dios forma vasos aptos para sus propósitos. Es un tiempo en que Dios realiza una profunda obra interna, oculta a los ojos de los demás. Muchos, al observar a los personajes bíblicos, piensan que todo les resultó fácil. Sin embargo, al examinarlos más de cerca, se ve que estas personas pasaron por largos periodos de soledad antes de entrar en su llamado. Moisés pasó 40 años en el desierto, pastoreando ovejas. Fue un tiempo desprovisto de gloria y reconocimiento. Pero esos años no fueron en vano. Dios lo estaba preparando para sacar a millones de israelitas de la esclavitud egipcia y llevarlos a la tierra prometida. Moisés fue elegido no por su popularidad o su entorno, sino porque Dios sabía que la soledad en el desierto prepararía su corazón para la misión que le esperaba. David también pasó años en soledad, siendo pastor. En este aislamiento aprendió a confiar en Dios, a proteger a sus ovejas de los depredadores. No sospechaba que estas habilidades lo prepararían para enfrentarse a Goliat y para defender a todo un pueblo como rey. Estos periodos de ocultamiento enseñan que Dios no tiene prisa. Aunque en esos momentos la persona se sienta olvidada e invisible, Dios utiliza la soledad para purificar el carácter, fortalecer la fe y desarrollar las cualidades necesarias para alcanzar los objetivos propuestos. La soledad, el doble rostro del aislamiento y su significado para el ser humano. La soledad juega un papel importante en la vida de cada persona. 2. Aislamiento, terreno fértil para el acercamiento a Dios. La soledad, ese sentimiento de vacío e incomprensión, puede causar un agudo dolor emocional, especialmente cuando uno se siente desconectado del mundo y de los demás. Sin embargo, es precisamente en el aislamiento donde reside la oportunidad para una profunda cercanía con Dios. En la soledad, las preocupaciones mundanas, las redes sociales y las relaciones interpersonales nos distraen menos, lo que crea un terreno fértil para encuentros íntimos con el Creador. Recordemos a Jesús en el huerto de Getsemaní, donde los discípulos, incapaces de compartir su carga, se durmieron, dejándolo a solas con sus tormentos. Fue en este momento de soledad cuando Jesús se dirigió a Dios con una oración sincera: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En su aislamiento, la relación de Jesús con el Padre alcanzó una profundidad sin precedentes, permitiéndole entregarse completamente a la voluntad de Dios, incluso si eso significaba pasar por los sufrimientos de la cruz. Así, la soledad no lo separó de Dios, sino que, por el contrario, lo acercó a Él. Quizás ahora el lector esté pasando por un periodo de aislamiento, sin amigos cercanos dispuestos a escuchar y apoyar, pero es precisamente en esta soledad donde se puede sentir la presencia de Dios más profundamente que nunca. Cuando todos los demás parecen distantes, uno puede acercarse a aquel que nunca abandona. En el silencio, cuando no hay nadie más en quien apoyarse, uno aprende a confiar en Dios, dándose cuenta de que su presencia es suficiente. Él se convierte en el consolador, el refugio y el amigo. Y cuando uno se libera de la necesidad de aprobación humana, puede llenarse de la plenitud del amor de Dios. 3. Soledad, prueba de fe y confianza en el plan de Dios. La soledad también es una prueba de fe y confianza en el tiempo y los planes de Dios. En un mundo donde todos buscan la gratificación instantánea
La espera puede ser particularmente difícil. Anhelamos el éxito, las relaciones, el reconocimiento y el cumplimiento de los deseos aquí y ahora. Pero el tiempo de Dios a menudo no coincide con el nuestro. Él no tiene prisa, preparándonos para algo más grande que requiere paciencia. En periodos de soledad es fácil empezar a hacerle preguntas a Dios. ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué los demás tienen lo que yo quiero? Pero estas preguntas a menudo están dictadas por la impaciencia. La clave para superar la soledad es aprender a confiar en el tiempo perfecto de Dios. David fue ungido rey, pero no se convirtió en rey al instante. Tuvo que esperar largos años antes de ascender al trono. Durante este tiempo, tuvo muchas razones para la frustración, la tentación de tomar las riendas o de intentar acelerar el cumplimiento del plan de Dios a su manera. Sin embargo, David prefirió esperar a Dios, creyendo que en su tiempo entraría en su llamado. De manera similar, Jesús pasó 30 años en el anonimato, trabajando como carpintero, antes de comenzar su ministerio público. Él sabía que su tiempo aún no había llegado y, siendo el Hijo de Dios, esperó pacientemente el tiempo perfecto del Padre. En el crisol de la soledad y el llamado al servicio, reflexiones sobre la vocación divina. Un aspecto sorprendente de la elección de Dios es que rara vez se limita a intereses personales, sino que más a menudo se orienta al servicio al prójimo. En los relatos bíblicos, ya sea Moisés, que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, o Jesús, que dedicó su vida y muerte al servicio de la humanidad, el llamado no perseguía fines de beneficio personal. Sus periodos de soledad fueron una parte integral de una historia mayor, destinada a glorificar el nombre del Señor y traer salvación al mundo. Cuando el sentimiento de soledad se apodera del alma, es importante recordar que Dios puede separar intencionalmente a una persona para el cumplimiento de una misión elevada. Mientras la mayoría de las personas están absortas en las preocupaciones mundanas, el elegido es llamado al servicio, a una entrega que puede ser incomprensible para los demás. Es precisamente la soledad la que puede convertirse en el catalizador para la formación de un líder servidor, tal como Dios lo concibió. Así como Jesús realizó un acto de humildad al lavar los pies de sus discípulos, Él nos llama a servir incluso en los momentos más difíciles, entregándonos sin reservas, aun cuando parezca que las fuerzas se han agotado. Aceptar lo inevitable, encontrar un propósito en la soledad. ¿Qué hacer cuando llegan los periodos de aislamiento? ¿Cómo atravesar el proceso de preparación, de acercamiento a Dios y de fortalecimiento de la fe en su providencia? El primer paso es dejar de percibir la soledad como algo a evitar o temer. En su lugar, debemos verla como una oportunidad divina. Como dice la Escritura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Incluso los momentos más difíciles de aislamiento pueden ser usados para nuestro beneficio. La soledad no es un enemigo a vencer, sino un tiempo que debemos abrazar. En el silencio, Dios nos habla. En la soledad, Él nos acerca a sí mismo. Si estás atravesando un periodo de soledad, no desesperes. Estás exactamente donde debes estar. Dios está obrando en ti, preparándote para algo más grande de lo que puedes imaginar. Confía en su voluntad, sumérgete en su presencia y recuerda que nunca estás solo. Este es el momento en que Dios puede realizar su obra más profunda en ti, purificar tu carácter,
fortalecer tu fe y prepararte para el llamado que Él tiene para ti. La soledad puede ser dolorosa, pero es precisamente en ella donde encontrarás tu mayor crecimiento.